Muy Sí, bien, continuamos en el aire de RTR y estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Guilherme Salís, que tiene responsabilidades en Coplana, una cooperativa muy importante ubicada en la zona de Jaboticabal, en el estado de Sao Paulo, y lo hemos convocado para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con esta sequía que está atravesando Brasil, una sequía que, según el Servicio Meteorológico de este país, sería la peor sequía en 91 años. Y queríamos preguntarle a él cuál era el impacto de esta sequía en los cultivos estivales. En primer lugar, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, muy buenos días para ti, Guilherme. ¿Cómo estás? hola, muy bien, gracias. Mucho gusto de estar con ustedes acá y espero poder contribuir con las informaciones que ustedes necesitan. Exactamente. Bueno, desde ya muy agradecidos, Guilherme, y preguntarte fundamentalmente por esto. ¿Cómo está, cómo está impactando la sequía? ¿Cómo están atravesando los cultivos que ya tienen implantado este periodo tan complicado para estos estados puntuales de Brasil? Sí, realmente es una sequía muy extensa y la mejor de los últimos años, de los más de 90 años de información, y están afectando mucho gravemente la productividad porque já tivemos atraso em las lluvias en lo primeiro semestre, en setembro, octubre del año pasado, de 2020. Y este atraso acabó impactando en la siembra de la safrinha, que normalmente debería ocurrir en enero y febrero, pero foi, por conta de los atrasos, foi feito em março. E esses atrasos, com certeza, vão afetar muito na produtividade. A principal cultura que temos agora no campo é maíz, e onde normalmente temos uma promédio de produção de em torno de 100 sacas, de 100 bolsas por hectare, e muito provavelmente vão se afetar em torno de 30% de la produção. Bien, Pero esse número depende de la ventana de siembra, pero com certeza vai ser afetada a produção. E bien. com isto vamos ter preços muito favoráveis, porque a oferta de produto vai ser menor. Então, como as chuvas atrasaram em verano, Ujú. se postergou la siembra de la safrinha, de la segunda. Bien. Pero es la principal ventana de maíz acá en Brasil. Más de 70% de la área de maíz Ujú. es sembrada en la safrinha, en la segunda ventana. Bien. Y esto, las lluvias están muy irregulares, continúan abajo de las medias, Ujú. y con esto va a afectar fuertemente la producción. Bien, recordame las provincias, lo que nosotros llamamos provincias o estados en el caso de ustedes, que están siendo Sí. afectados en este momento por esta falta de agua. Toda la parte donde se siembra maíz en Brasil está afectada. La Ujú. principal es el Mato Grosso, que hoy estamos hablando de prácticamente 10 millones de hectáreas de soja, pero en torno de 7,5 millones de hectáreas de maíz. Y este es el principal porque es el mejor estado productor. Pero Bien. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul também estão afetados pela sequía. La soja es plantada solamente en el verano Ujú. porque no se tiene productividad de soja debido al comprimento de luminosidad que tenemos aquí en Brasil. Ujú. Entonces, soja es plantada solamente en el verano, hasta de agosto hasta diciembre. Bien. Y en este caso, sufrió con el atraso de las lluvias en el verano, pero ya está todo cosechado y mesmo con las pésimas condiciones hídricas, ainda tuvimos una productividad muy buena. Bien. En la promedia fue de 54 bolsas por hectare, la promedia de todo Brasil.
Y ahí depende de la región que se habla, pero en la última fecha, en el año anterior, tuvimos una promedia de 57 bolsas. Entonces, tuvimos una quebra de 3 bolsas por hectárea. Pero foi pouco perante a sequía que tuvimos. Ainda Bien. foi um número muito bueno. ¿Crees que se puede, porque estamos leyendo que el Servicio Meteorológico brasilero está diciendo que este periodo de sequía se podría extender hasta el mes de agosto? ¿Crees que esto va a retrasar la siembra de soja este año? Nosotros esperamos que não, porque 2 anos seguidos com problemas climáticos seria muito mal para a agricultura. Pero no hay como ter certeza sobre el futuro. Entonces, las previsiones, es difícil de prever el clima para 3, 4 días. Imagina para 2, 3 meses. Está claro. Entonces, los growers, los productores, son entusiastas y siempre optimistas y esperan que el clima seja mejor que el año pasado. Bien. E estão se preparando, já estão comprando os insumos, semilhas já é tudo comprado, e fertilizantes, os agroquímicos. Então, estão muito motivados, principalmente por conta de los precios que estão nas alturas, ¿sí? Bien, te pregunto por las producciones ganaderas. ¿Qué puede suceder con las producciones intensivas? Carne, leche, cerdo, pollo. ¿Se va a encarecer, digamos, el grano para estas producciones? Sí, já encareceram e muito, e vai depender da oferta e da demanda. Então, las commodities como soja e maíz estão com preços nunca visto en la historia, muy buenos, pero es la demanda que puxa esses precios. E não se sabe, pero se as condições climáticas não forem favoráveis, com certeza vai afetar os preços. Bien. E os custos de produção, sim, já foram afetados, já subiram e muito. Solamente uma comparação. Hasta 4 o 5 anos, o custo de produção de um saco de um hectare de soja estava em torno de 28 ou 29 bolsas. Hoje já está em torno de 35 hasta 40 bolsas. Então, a margem é cada vez menor para o produtor. Então, tem que investir em tecnologia, em produtividade para poder cobrir seus custos de produção. Bien, los arrendamientos, los alquileres, también se verán afectados, imagino. Sí, esses já estão por conta de los preços e del cambio que estão muito altos. Pero, em minha opinião, é necessário se negociar, porque se pagar um ano um alquiler muito alto, este valor nunca mais volta a ser o que era. Só vem sempre só subindo, nunca retorna a um preço anterior. Ah, claro. Então, é uma negociação direta entre o dueño de la tierra e lo arrendatário. Bien. Te pregunto ahora por un cultivo que nos hermana, en este caso, con Brasil directamente, que es el cultivo de maní. Trabajas ¿Sí? en una cooperativa que hoy produce qué cantidad de maní, en cuánta superficie, en qué cantidad de hectáreas, sobre qué extensión. Sí. Nosotros trabajamos con aproximadamente 20.000 hectares, e isso depende ano a ano, porque nesta região onde estamos acá, o maní se rotaciona com a caña de açúcar. Então, depende da rotação do plantio de caña para liberar área para maní. Então, nossa cooperativa trabalha com aproximadamente 20.000 hectares ano e aproximadamente 80.000 toneladas de maní. Bien. Ou 3,5 millones de bolsas de 25 kilos. Bien, ¿cómo ha sido la campaña este año? ¿Cómo anduvo el cultivo de maní, Guilherme?
El cultivo fue bueno, pero fue mejor do que esperábamos por conta de la sequía. Então, esperávamos uma promédia de 150 bolsas por hectare e tivemos um resultado de 160 bolsas por hectare, totalizando aí aproximadamente 4.000 quilos de maní por hectare. Bien. E então Eso foi es melhor do que esperávamos, pero pior do que o ano anterior. anterior. Bien, eso es maní en caja, ¿no? En cáscara. Sí, digamos. maní en cáscara, sí. Bien, perfecto. Te pregunto por la calidad de ese maní. Brasil siempre está muy atento al tema de la aflatoxina. ¿Cómo anduvo Sí. este año eso? Este año, siempre, cuando se hay problemas climáticos, es previsible que vamos a tener mejor o más problemas con calidad, pero la aflatoxina realmente ese año fue más alto que en las fechas anteriores, pero el mercado de óleo, de aceite de maní, estava muito bueno hasta 2 meses atrás. Bien. Então, acá em Brasil ainda aproveitamos bem o interesse, principalmente de los países asiáticos, em negociar maíz ou azeite de maní, desculpe. E acho que a maioria das empresas aproveitou bem essas oportunidades. Bien. Porque quem não aproveitou vai ter problemas devido à qualidade estar inferior a los outros anos. Bueno, Guilherme, te agradezco infinitamente este contacto que has tenido con RTR y te dejo un abrazo a la distancia. Gracias, foi um grande prazer falar com vocês e venha nos visitar quando puder. Tomara que a pandemia se passe rápido. Exactamente. Muito gusto em falar com vocês.